Buenas tardes. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería les da la más cordial de las bienvenidas. Les recordamos al público asistente apagar o mantener en vibración celulares o cualquier dispositivo que pueda distraer al público e interrumpir a los ponentes. Les pedimos de la manera más atenta no consumir ningún tipo de alimento, goma de mascar y bebidas dentro del auditorio. La feria se honra con la presencia del honorable ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. De antemano agradecemos la colaboración de los ponentes y del público asistente. Gracias y que disfruten esta actividad. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de la obra Por una democracia progresista, debatir el presente para un mejor futuro. Agradecemos la presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, presidente del Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano, AC. De la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanín Otálora Malasís. Y del magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, a quien precisamente cedemos el uso de la voz, al magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Adelante, magistrado, muy buenas tardes. Muchas gracias, es un honor estar con todos ustedes, particularmente con mi querida compañera doña Yanín Otálora y con el señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El proyecto histórico de la nación, iniciado en 1810 y enriquecido en la Reforma y la Revolución, que se sustenta en la búsqueda de la libertad, la independencia, la democracia, la soberanía, la justicia, el apego a las normas constitucionales y la igualdad, ha sido deliberado y sistemáticamente atacado. El agravamiento de la injusta distribución de la riqueza, la cultura y el poder, y el franco abandono de la tradición y el camino revolucionarios son elementos centrales de la coyuntura nacional. Nuestra propuesta ha sido muy clara. Luchamos por retomar el camino abandonado y negado de la Revolución Mexicana, cuyos principios y objetivos sostenemos y mantienen su vigencia: la efectividad del sufragio, la emancipación económica, la erradicación de la miseria, la ignorancia, la injusticia y la explotación, una inequitativa distribución de la riqueza, una posición de igualdad en el concierto de las naciones. El nuestro es un proyecto claro y definido. Es progresista, democrático, nacionalista. Es la propuesta que recoge las banderas libertarias de Hidalgo y Morelos, de Juárez, Ocampo, Zaragoza, de Madero, Zapata y los hombres de la Revolución. Las palabras que acabo de leer corresponden a parte del discurso de cierre de campaña del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en esos días, candidato del Frente Democrático Nacional a la presidencia de la República, leído en el Zócalo de la Ciudad de México a una multitud el 25 de junio de 1988. Recordar tal discurso que escuché en mi juventud, después de haber leído el libro que nos corresponde presentar, de autoría del mismo ingeniero Cárdenas, me evidenció particularmente que estamos ante una de las personalidades políticas más importantes de la historia del México contemporáneo, que más allá de su trayectoria y méritos personales, tiene la rara virtud, quizá rarísima, de tener una total congruencia ideológica. Esto lo evidencia la simple comparación de ese discurso fundacional de un movimiento político que ha excedido el tiempo y la distancia, pero que se escribió en 1988 con el libro que estamos presentando, que fue escrito hace apenas unos meses. La obra que hoy presentamos se trata de la explicación didáctica, propositiva y franca de una ideología política clara y constante, la del autor, cuya tesis fundamental es que la Revolución Mexicana es un proceso vivo, inacabado, y que su propósito central sigue siendo la edificación de una amplia, sólida y perdurable democracia en México, así como un equitativo y solidario orden mundial. La revolución en su pensamiento se ve como un proceso evolutivo que hunde sus raíces en las ideologías nacionales más progresistas. Apatzingán, 1824-1857, con su constitución y leyes de reforma, para llegar a las fases del movimiento revolucionario. Aunque también nos señala que como todo proceso que encierra un destino histórico no se encuentra consolidado, sino en permanente construcción, razón por la que en esta obra identifica lo que a su juicio son también las fases de declive, desmantelamiento institucional y retroceso neoliberal. La tesis antes referida la demuestra el autor, y eso es lo más interesante, haciendo de manera didáctica y sintética un recorrido por los sucesos políticos que han marcado la historia de México, puntualizando aquellos que a su juicio fueron acordes con los ideales de la revolución. Por ejemplo, la creación del Seguro Social, el voto de la mujer, la nacionalización de la banca.
Especial atención merece sin duda el capítulo referente al general Lázaro Cárdenas, donde el autor nos señala que Cárdenas fue un hombre de la revolución, pero no de toda la revolución, sino de sus sectores mejor definidos y en su momento decididamente de avanzada, indicando puntualmente las razones con las que se muestra esa afirmación, toda vez del recorrido que se hace a las causas que adoptó, particularmente la reforma agraria, el indigenismo, el desarrollo institucional, el socialismo, aunque también nos señala que sin adoptar la doctrina comunista, el repudio al asesinato político y respeto a la vida, la educación socialista, la lucha por la soberanía nacional, la unificación de trabajadores y los sucesos en torno a la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938. Invito al público a leer este capítulo, que sin duda es interesantísimo, en tanto retrata un momento fundamental en la historia patria y en que el autor nos regala una perla, una gran reflexión que sin duda estará vigente toda vez de nuestra posición geográfica. Cito: México ha podido enfrentar y resolver favorablemente los problemas que lo confrontan con Estados Unidos cuando los gobiernos mexicanos han adoptado posiciones firmes y dignas, sustentadas en la legalidad internacional, los genuinos intereses del país y la razón, y cuando al mismo tiempo han contado con un amplio y sólido respaldo popular. Dicho capítulo finaliza con el decálogo postulados emancipadores que permiten de manera precisa identificar ideológica y políticamente al general Lázaro Cárdenas y que terminan con el postulado: solo la justicia social garantiza la paz y la felicidad humana. Ojalá esa frase, que impone algo más que un deber ético para el Estado mexicano, jamás se hubiera olvidado. El autor, en capítulos posteriores, señala respecto del mismo proceso revolucionario lo que considera contradicciones, claudicaciones, desviaciones y retrocesos, entre los que señala los asesinatos de Zapata, Villa, Serrano, Jaramillo, el supuesto avionazo en que perdieron la vida Carlos Madrazo y otros pasajeros, la guerra sucia en que se torturó a cientos o miles de mexicanos, la represión a ferrocarrileros, la prisión decretada a Siqueiros, a Mata, Vallejo, Campa, la regulación del delito de disolución social y la represión a estudiantes de universidades estatales como la Michoacana, Sonora, Puebla, los movimientos estudiantiles de 1968 y de 1971, la respuesta al sismo del 85. Hechos todos que, afirma el ingeniero, fueron la gestación de lo que llama, cito, la gran rebelión de 1988 que abrió paso a las transformaciones democráticas alcanzadas hasta hoy. Y esa cita me ayuda a señalar que en esta obra el ingeniero Cárdenas da cuenta que una de las principales tareas de la Revolución Mexicana ha sido la de hacer efectivo el mandato del sufragio efectivo, así que nos participa de su personal visión de la democracia. Señala que el ideal democrático no se circunscribe solo a una democracia electoral, la del neoliberalismo, la del capitalismo, la de la hegemonía estadounidense, ya que ese punto de vista acota la democracia a una democracia electoral, el derecho universal al voto y la rectitud de los procesos electorales, excluyendo la necesaria universalidad de otras formas de expresión de la democracia, sobre todo en las cuestiones sociales y en la equitativa distribución del ingreso. Al respecto, nuevamente una cita del general Lázaro Cárdenas resulta contundente. La democracia en los estados capitalistas solo será teórica, siempre influirá el más fuerte. Sin embargo, nos aclara que este punto de vista no se trata de una democracia anticapitalista, sino una democracia igualitaria, una democracia que privilegie lo colectivo sobre lo individual, los intereses de las mayorías sobre los de las minorías, reconociendo a estas su derecho a la igualdad, a la coincidencia y a la discrepancia. Desde esta perspectiva nos ofrece como viable la construcción de una democracia progresista en que se democraticen y sean autónomas las estructuras sociales, desde la universidad hasta la oficina de recaudación, hasta los sindicatos y organizaciones campesinas y empresariales, desde los organismos paraestatales y el Banco Central, porque afirma claramente construir democracia es desconcentrar el poder, descentralizar, acercar la toma de decisiones, las responsabilidades y rendición de cuenta a los ciudadanos. Puntualiza que no puede haber plena democracia sin autoridades y procesos que garanticen la representación de la soberanía popular, pero al mismo tiempo señala como pendientes en lo electoral los señalamientos graves por la utilización de dinero sucio y la intromisión indebida de autoridades. Igualmente evidencia, por ejemplares y relevantes, dos procesos de autonomías comunitarias:
Los Caracoles de la región zapatista y el municipio de Cherán en Michoacán. Por cierto, donde también señala el papel del Tribunal Electoral respecto de este último municipio. A juicio del ingeniero, se trata de experiencias sociales exitosas ya que tienen una fuerte base social y porque la organización comunitaria respondió a necesidades sociales específicas, como es la defensa de su seguridad y los recursos. Concluyo toda vez del breve tiempo que nos es asignado, con una reflexión final en torno a la obra relacionada con el discurso con el que inicié mi intervención. Quiero enfatizar que esas palabras emocionaron y llenaron de esperanza a una generación de mexicanos, la mía. Lo que pasó después es parte de la historia de México. Quizá los jóvenes de hoy no puedan recordar lo que sucedió en ese aciago año de 1988, en un país donde la organización y la jurisdicción electorales dependían de la Secretaría de Gobernación, donde el padrón electoral no era confiable y la credencial para votar no tenía mayores datos de identificación. Un lugar y un momento donde se generó el conflicto postelectoral que marcaría mi juventud, ya que en esa elección existió una percepción social generalizada, en mayor o menor medida, que había sido fraudulenta. Sí, ese México existía. Uno, en que no tenía un programa de resultados preliminares, en que no había un sistema profesionalizado de funcionarios electorales que pudieran asegurar la instalación de manera sincronizada de decenas de miles de casillas en todo el territorio nacional, ni capacitar o verificar que los ciudadanos contaran de manera confiable los votos, ni finalizar con el transporte de los paquetes electorales para su resguardo. Insisto, en que no existían autoridades electorales autónomas. Ese México de antaño es el que una generación de mexicanos, a mi juicio, grandes mexicanos, trataron de transformar, construyendo instituciones sólidas para generar certezas y resultados electorales confiables. Cada uno de estos avances fueron frutos del esfuerzo no de un hombre, sino de una generación. Esos esfuerzos deben ser valorados y respaldados por los mexicanos de hoy. No puede darse paso atrás alguno en la evolución positiva de una nación y, por el contrario, debe continuarse y cimentarse finalmente para alcanzar lo que el ingeniero Cárdenas denomina una democracia progresista. Le agradezco mucho al ingeniero Cárdenas la oportunidad de haber presentado este libro, que sin duda es una muestra de la ideología de un hombre que ha cambiado la historia de México. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña. Tiene el uso de la palabra la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasís. Adelante, magistrada. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, es un honor estar aquí compartiendo este panel. A mi amigo el magistrado Felipe de la Mata agradezco la invitación una vez más. Es un honor presentar el día de hoy esta obra por una democracia progresista. Es una obra que nos traslada a un viaje en nuestra historia en los últimos 113 años y que nos obliga a pensar en México y su futuro. Y es emblemático, además, presentarlo el día de hoy, el día justamente en que se celebra la bandera, que es el símbolo patria que nos une y nos reconcilia a las y a los mexicanos. ¿Qué democracia queremos para México? ¿O cómo es el México democrático que soñamos las y los mexicanos? ¿En dónde estamos hoy en día y hacia dónde vamos? Esta es la gran reflexión a la que nos lleva justamente la lectura del libro del ingeniero Cárdenas. El autor nos muestra cómo el anhelo de democracia ha sido el motor de la vida independiente de nuestra nación y, no obstante ello, esta sigue inconclusa. Los debates actuales versan sobre la democracia, pero solo se habla de la democracia formal. ¿Y para qué queremos una democracia formal si no vivimos en nuestro cotidiano en una democracia sustantiva?
Ciertamente, la democracia electoral es fundamental para que pueda existir la sustancial. La democracia electoral es la condición que permite abrir otros espacios democráticos. Y coincido que este debate actual es parcialmente ciego, digamos, porque deja de lado, como bien lo señala el ingeniero Cárdenas en la obra, y lo cito, la necesaria universalidad de otras formas de expresión de la democracia, sobre todo en las cuestiones sociales y en la equitativa distribución del ingreso. ¿Qué es entonces la democracia sustantiva? Y a esta interrogante contesta el libro que presentamos el día de hoy. La democracia sustantiva a la que se refiere el ingeniero Cárdenas es justamente lo que aborda el final de esta obra. Desde hace varias décadas vivimos en un México con desigualdad social, crecimiento de la pobreza, caída de la economía, delincuencia creciente, violencia e inseguridad, como bien lo señala el autor en su libro. Y esto no es democracia. Y aquí citaré una de las frases que cita el autor en su obra, haciendo referencia a Lázaro Cárdenas. No puede existir democracia política mientras no exista democracia económica. Y como lo señala el autor, tenemos que construir una democracia progresista, pero para esto tenemos que conformar una mayoría política y social que impulse y que dé sustento justamente a nuestras necesidades. Entonces el autor nos plantea los elementos que integran o que podrían integrar esta democracia sustantiva. Reforma y equidad fiscal, fortaleza de las instituciones electorales, condiciones óptimas para todas y para todos en el ámbito laboral, respeto y no violencia hacia las mujeres, respeto y reconocimiento de los derechos y la dignidad de las y los jóvenes, multiculturalidad que implica respetar la identidad de cada quien, reconstitución de la banca, políticas energéticas progresistas, recuperación de las capacidades productivas del campo, minería, democracia participativa, educación, precisando, y cito aquí al autor, la construcción de la democracia exige de un pueblo instruido. Cerrar las heridas abiertas con los pueblos indígenas y devolverles su dignidad. Y estas son solo algunas de las ideas que el autor desarrolla ampliamente en este libro. Pero para llegar a esta democracia que tanto anhelamos en México, el ingeniero Cárdenas nos dice que es fundamental retomar una discusión colectiva que concluye en un proyecto de nación y que a su vez nos coloque justamente en la vía de alcanzar esta democracia. Para saber a dónde queremos ir, tenemos que saber de dónde venimos. Para poder construir nuestro presente y nuestro futuro, tenemos que conocer nuestro pasado. Por ello, me parece muy importante toda la primera parte de esta obra, en la que se destacan momentos emblemáticos de México en la búsqueda de su democracia. Si bien hay una línea continua desde la gesta de la independencia, el ensayo que presentamos hoy parte de la Revolución Mexicana, señalando, como ya lo dijo el magistrado de la Mata, reiterando lo de la obra, que ésta sigue viva. Posteriormente, el autor nos lleva a revisar la evolución de algunos artículos fundamentales de nuestra Constitución política, como son aquellos que se refieren a la educación, a la tenencia de la tierra y explotación de sus recursos, a las relaciones laborales y al Estado laico, señalando que las reformas que han tenido estos preceptos lo que han hecho es hacer retroceder los derechos previstos en lo mismo.
Y esto debe inquietarnos y ocuparnos. Los derechos sociales, humanos, económicos y sociales previstos en la Constitución no pueden quedarse en simples promesas constitucionales incumplidas. El autor señala que todas las políticas del Estado deben estar cruzadas justamente por una perspectiva de género y una perspectiva intercultural. Y nos hace un llamado a actuar desde las diversidades sociales para poder borrar las desventajas en las que vivimos. El recorrido histórico que hace el autor nos hace ver de dónde venimos y a la vez mantiene el faro de cuáles han sido las principales demandas y necesidades de las y los mexicanos en esta búsqueda democrática. Y añade que la democracia que necesitamos en México no puede ser sino una democracia construida colectivamente. Por eso, este libro es una propuesta abierta a la discusión pública que nos conduzca justamente a una democracia progresista. Ahora, en mi opinión es muy difícil presentar una obra separándola de su autor. Y en este caso me permitiré decir unas palabras del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien a lo largo de su trayectoria política e institucional es un hombre que siempre se ha distinguido por su compromiso democrático, por su valentía y por su prudencia. Siempre ha sido congruente entre su decir y su actuar, calidad escasa hoy en día y que hace mucha falta. Lo felicito por este nuevo libro en el que nos propone, a partir de una reflexión de nuestra propia historia, construir entre todas y todos esta democracia progresista, pero hacerlo a partir de escuchar, de dialogar y de sumar, no de restar. Usted ya es parte de la historia de nuestro país, ingeniero Cárdenas, pero especialmente deseo que siga siendo ejemplo y punto de encuentro entre las y los mexicanos. Los invito, les pido a todas y a todos, veo muchas personas jóvenes, que lean esta obra y que reflexionen a partir de nuestra historia, a partir de grandes personajes que han hecho un México un poco mejor en su época, como ha sido el licenciado Lázaro Cárdenas, y que reflexionen a partir de ahí hacia dónde vamos. Quiero concluir esta breve presentación retomando el inicio de la obra y citando un mensaje que Lázaro Cárdenas dio el 14 de abril de 1938 y que casi un siglo después tiene plena vigencia. Cito: «Todo sistema de gobierno es un laboratorio en el que la soberanía del pueblo prepara el desarrollo de su vida futura». Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yasmín Otálora Malasís. Ahora cedemos el uso de la voz al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer la invitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por esta invitación para presentar con dos distinguidos magistrados, la licenciada Yasmín Otálora y el licenciado Felipe de la Mata, en esta ocasión. Los dos han hecho una revisión del libro de principio a fin. Son dos presentaciones que se complementan y que, a pesar de tratar del mismo texto, realmente los dos han encontrado qué destacar en estas dos presentaciones. A mí me ha llamado mucho la atención que
revisando, como digo, de principio a fin el texto, los dos han manifestado, nos han expresado qué es lo que han encontrado en el texto, con muchas coincidencias, pero dicho en palabras distintas y poniendo énfasis en distintas partes de este libro. El libro, ya se dijo aquí, pues tiene la pretensión de hacer una revisión rápida, una revisión que no profundiza mucho, sobre cuáles han sido las contribuciones que de hace poco más de 2 siglos ha tenido la democracia en México. Son 2 siglos de construcción democrática que mantienen una línea y una línea de continuidad. Evidentemente, los personajes, si lo revisamos también, los personajes van pasando, muchos de ellos, a formar parte de las distintas etapas de esta construcción democrática. Hay continuidad también en cómo los personajes en nuestra historia van relacionándose unos con otros y avanzando en sus distintos pronunciamientos, en sus escritos, en sus discursos, de esta que yo llamo una construcción democrática que yo diría que no ha concluido. Por eso sostengo que es la Revolución Mexicana, que es una de las últimas etapas, o la etapa que podríamos considerar más reciente de una construcción muy intensa de esta democracia, sigue viva. Evidentemente son distintos los objetivos, son distintos la situación del país de 1910 respecto a lo que vivimos actualmente, pero yo diría que en lo esencial, si hablamos de igualdad como uno de los valores fundamentales de la democracia, si hablamos de crecimiento de nuestra economía, si hablamos de la posibilidad de una convivencia constructiva en el terreno social en el país, pues hay mucho que hacer y son los mismos, al final de cuentas, son los mismos grandes temas que se vienen discutiendo y tratando de construir, de llevar a la práctica desde hace ya pues muchos años. En la parte, como digo, primero se hace una revisión de cuáles han sido aportaciones importantes a nuestra democracia, desde desde la Guerra de Independencia, yo diría que hasta nuestros días. Y al final del libro, que me parece que es lo que yo querría principalmente destacar, se revisan cuáles son algunos de los principales problemas del país, estos cuales consideré yo cuando estuve trabajando en esta obra, cuáles son los principales problemas del país, planteando algunas vías de solución, pero sobre todo invitando a que se abra un debate amplio. Sí, lo que yo expreso aquí sobre distintas cuestiones, ahora me referiré a algunas, desde ningún punto de vista habría que considerarlas como verdades absolutas. Es mi visión, pero desde luego que más que dispuesto y más que abierto a que pudiéramos discutir cuáles pueden ser los principales caminos para resolver los problemas que actualmente está enfrentando el pueblo de México y está enfrentando nuestro país. Y son muchos, ya aquí se hizo mención de varios de ellos, y yo querría insistir en algunos. Tenemos una muy fuerte, una muy seria diferencias sociales, gentes que tienen oportunidad, sectores no los mayoritarios desafortunadamente del país, que tienen oportunidad de desarrollarse en todos los sentidos, y sectores muy amplios que todavía están en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Entonces todavía más de la mitad de la población del país está en condiciones de pobreza, y si vemos cómo se concentra la riqueza en el país,
pues veremos también que hay una concentración excesiva en grupos muy reducidos de la población y que no es una distribución equitativa, ni equitativa en relación a lo que la gente aporta para el desarrollo del país, ni equitativa para que se puedan resolver los principales problemas de la familia, del trabajador, de la persona, etcétera, etcétera. Tenemos también desde hace años, yo diría que esto lo venimos arrastrando ya desde, pues, no sé, 3, 4 décadas, de un crecimiento económico muy escaso. Esto es, no se está desarrollando el país a partir de las muy importantes potencialidades que tiene. Primero las potencialidades de la población y luego los recursos naturales, las estructuras productivas, etcétera. No estamos creciendo como se debiera para poder atender los muchos problemas que tiene la gente. Tenemos, por otro lado, deterioro en sistemas fundamentales para justamente poder avanzar en el sistema educativo, en el sistema de salud. No hemos podido desarrollar suficientemente un sistema de seguridad social que pudiera ser universal, que pudiera efectivamente abarcar a todo mundo en la protección del trabajo, de las condiciones de trabajo, la salud, etcétera, como lo han venido haciendo países adelantados, países más avanzados que el nuestro. Entonces, estos son problemas serios y agregaría yo de una vez la situación de violencia, la situación de inseguridad que está presente prácticamente por todo el país. Y a este respecto, yo diría lo mismo, por ejemplo, respecto al crecimiento económico y respecto a la situación de diferencias de carácter social, las fuertes diferencias de carácter social, pues es que hemos venido haciendo más o menos lo mismo de 40 años para acá. Y bueno, si hacemos lo mismo, si se pasa de una administración a otra, pues vamos a encontrar que los resultados son también los mismos. Entonces no acaban de resolverse los problemas, no se reducen las situaciones de diferencia, de deterioro, etcétera, sino que se vienen acentuando. Por eso es que yo considero que tendríamos que abrir un debate muy serio, un debate muy amplio con los diferentes sectores de la población, con la participación de gente de todos los rincones de la República, para encontrar los mejores caminos de solución. Por ejemplo, no tenemos, esto está debidamente documentado en muchos diagnósticos, no se tiene la inversión suficiente, el Estado mexicano no dispone de los recursos suficientes para invertir en mejorar la educación, en mejorar el sistema de salud, en ampliar la seguridad social, en construir, modernizar y ampliar la infraestructura, carreteras, etcétera. No hay una política desde hace muchos años de industrialización y bueno, yo plantearía en este caso, ¿qué tenemos que hacer justamente para que el país se industrialice a partir de sus recursos económicos, que el país se industrialice a partir de la, yo diría, privilegiada situación que tenemos tanto en nuestro continente como en el mundo? Esto es, México en muchos sentidos es un puente entre el norte y el sur de América, es un puente porque tenemos posibilidad de conexión entre el Pacífico y el Atlántico, en fin, y no estamos aprovechando ni los recursos naturales, ni la capacidad de la gente, ni la situación geográfica que tiene nuestro país. En materia de seguridad, pues hace también, yo diría, 30, 40 años, se vienen haciendo las mismas cosas y los resultados no son buenos, no son los deseables. Vemos que la criminalidad no disminuye, vemos que el narcotráfico no deja de crear muchísimos problemas de todo tipo aquí en el país,
Y bueno, yo digo, si se sigue haciendo lo mismo, pues no vamos a resolver el problema. Entonces tendríamos que recurrir a especialistas, que nos digan qué está sucediendo en las distintas partes del país, cómo podemos identificar mejor a los delincuentes, cómo podemos combatir mejor a la delincuencia, y para esto hay quien estudia regularmente estos temas. Entonces, ¿por qué no recurrimos a ellos? Evidentemente nos hace falta, creo que esto es evidente, una mejor inteligencia, esto es una mejor capacidad para investigar cómo se mueven los grupos delincuenciales, y a partir de una mejor inteligencia, pues tomar las medidas adecuadas, tener una mejor coordinación en este aspecto en materia internacional. Entonces, mucho de la delincuencia organizada, pues tiene que ver ya con acciones transnacionales. Entonces, tendríamos también que ver cómo podemos mejorar nuestra coordinación, pues particularmente con nuestros vecinos del norte y del sur, para también hacer un combate más efectivo contra todo tipo de delincuencia. Ahora, decía yo, hay una escasez de recursos en el Estado para disponer de lo necesario para que crezca el país, para impulsar el desarrollo del país. Bueno, pues los distintos diagnósticos, desde muy distintas posiciones económicas, políticas, nos dicen que hace falta una reforma fiscal. Bueno, creo que tendríamos que empezar a discutir qué tipo de reforma fiscal tendríamos que llevar a cabo para que hubiera efectivamente más recursos y cómo podríamos establecer un compromiso público y un compromiso, yo diría, muy serio de carácter democrático para que lo que se recaude, si se llevara a cabo una reforma fiscal, si se recaudan recursos excedentes a los que tenemos actualmente, pues que haya un compromiso también de a dónde se van a gastar y cómo se van a gastar. Esto es, si hay que pagar más de lo que uno paga en impuestos, en contribuciones de distinto tipo, pues tiene que haber un compromiso del Estado para saber a dónde van a ir a dar esos recursos, que no se vayan a desperdiciar, sino que efectivamente pues veamos mejores escuelas, un mejor sistema de salud, que veamos efectivamente cómo se industrializa el país. Tenemos muchos recursos naturales, tenemos, como decía yo, una situación privilegiada para estar relativamente cerca del mercado principal para muchos de nuestros productos que tenemos y que podríamos tener. En fin, todo esto me parece que tendríamos que discutirlo. Esto es, como digo, aquí no hay verdades absolutas. Lo importante es discutirlo, y si entre muchos, ojalá fueran todos, como digo aquí en este libro, pero si entre muchos podemos construir un proyecto de desarrollo nacional, un proyecto para crecer, un proyecto para terminar con las diferencias y las barreras que hay para que la gente progrese y mejore de manera sostenida, pues muy bien, podemos tener un proyecto, podemos tener un documento muy importante. Ahora, como lo señalaba en este momento la magistrada, pues hay que construirle un respaldo político y social, o social y político. Esto es, ¿quién lo va a empujar? ¿Cómo lo vamos a empujar? Si ya nos pusimos de acuerdo en qué tipo de política económica, en qué tipo de política social, qué tipo de sociedad queremos construir, es decir, en dónde está lo igualitario de la sociedad, cómo podemos realmente garantizar que sea una sociedad igualitaria. Bueno, pues ahora hay que ponerse a empujar para que podamos efectivamente superar todos estos problemas que tenemos actualmente en el país. Y esta es la invitación que se hace en este libro, invitarlos al debate, invitarlos al reconocimiento y al respeto de las diferencias. Yo creo que esto es muy importante, entender que si queremos avanzar en resolver los problemas,
pues primero tenemos que buscar no las diferencias, sino las coincidencias y avanzar en aquello en que estemos de acuerdo. Y cuando hayamos cumplido, cuando hayamos alcanzado esta meta en la cual coincidimos, pues a partir de ahí veamos qué diferencias quedan y qué más tenemos que avanzar y bueno, tratar de ponernos de acuerdo. Y me parece que esto es muy importante, el debate, la discusión respetuosa y al mismo tiempo pues buscar efectivamente soluciones. Esto es, yo diría, diagnósticos, ya tenemos muchos y podemos hacer diagnósticos todos los días sobre la situación que queramos. Ahora lo importante es los cómo, esto es cómo vamos a enfrentar tal o cual problema, cómo vamos a resolverlo, cómo podemos empujar una solución que efectivamente nos permita superar obstáculos y pasar a lo que sigue. Pues esto es lo que está planteado en este libro. Yo les agradezco mucho, primero aquí a la magistrada, al magistrado que hayan participado en esta presentación y les agradezco mucho a todos ustedes que nos estén acompañando. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Hacemos entrega de reconocimientos a los participantes. Los invitamos a participar en la fotografía oficial. Agradecemos su presencia a los participantes y, por supuesto, por habernos acompañado durante esta presentación. Muy buenas tardes.